Bueno, ¿cómo va con ese nuevo puesto? Porque te alejaste de la política. Obviamente CIPEC es política, pero es de otro lugar. Es políticas públicas, no Sí. política partidaria, porque CIPEC es una entidad apartidaria. Pero sí, muy contento. Voy a seguir en la discusión pública desde otro lugar, quizás más tranquilo, con más tiempo para pensar en el largo plazo y menos para, digamos, las peleas de coyuntura que generalmente tiene la actividad política. Y así que muy contento. La verdad que CIPEC es una institución muy prestigiosa. Hay pocas instituciones en Argentina, por empezar, y prestigiosas y que sigan vigentes después de muchos años. Tiene más de un cuarto de siglo CIPEC, y ha sobrevivido a esta Argentina tan caótica y tan pendular, precisamente porque tiene una gobernanza institucional que hace mucho hincapié en determinados valores. Las políticas públicas basadas en evidencia, su carácter apartidario, su pluralidad, su vocación de diálogo, su trabajo con todas las provincias de la Argentina. Así que todo eso le ha permitido ganar un prestigio y una marca que está tanto en las empresas, que reconocen el trabajo y apoyan mucho la contribución de CIPEC, y en los gobiernos, en los gobernadores, que tengo más de 15 gobernadores confirmados. Bueno, 15 gobernadores para ser exacto. ¿Ya confirmaron para la comida? Sí, o sea, ya no me fallen, así que... Sí. Luciano, No, está bien. Mandá las amenazas ahora. Sí. ¿Del gobierno va a ir alguien? Sí, Porque sí, yo no sí, me lo sí. imagino a Milei en una comida de CIPEC, por cómo es él, pero... Sería un lujo que un presidente de la Nación... Estuvo en su momento Mauricio Macri, creo que dio un discurso. Sí. Si bien el presidente habla, por supuesto, sería un lujo para CIPEC que esté el presidente. Y ¿Lo invitaron? pero queremos, sí, por supuesto, se invita a toda la política y está, digamos, ya me han confirmado algunos ministros del gobierno en el mano a mano. Sí. Así que confiamos que esté también el gobierno nacional presente. ¿Y ya hablas más con gente con la que antes no hablabas cuando eras diputado o es el mismo diálogo? Claro, porque es verdad, tenés que invitar, por ejemplo, a un, no sé si, una Kirchnerismo, no sé, por decir algo, qué sé yo. Sí, Kicillof está invitado. Nunca ha venido a las cenas de CIPEC. El kirchnerismo es más difícil, digamos, de que asista a estas... No se los ve casi. O sea, No se los ve, pero, por ejemplo, las comidas de CIPEC siempre abundan Juntos por el Cambio y gobernadores. Sí, pero yo confío que este año estoy hablando con algunos de ellos, amigos que después de 10 años de parlamento, uno, digamos, se termina siendo amigo. Saltás la grieta. No, aparte, la gente cree que, digamos, que es todo odio y por supuesto que hay diferencias políticas y obviamente hay gente impresentable en distintos lugares, pero uno va conociendo gente valiosa. Por ejemplo, tengo una muy buena relación con Germán Martínez, que es el presidente del bloque. Eso te iba a preguntar, ¿de quién eras Sí, amigo? que es del peronismo? santafesino, lo conocí a la universidad de chiquito, Sí. es un gran tipo y es un tipo además de diálogo, o sea, firme en sus convicciones, pero es un tipo de diálogo, y bueno, estoy tratando de convencerlo de que venga. Pero más allá de Germán, que es un amigo, muchos otros. Tengo amigos en la Cámpora también, o sea, y pensamos distinto y bueno, y nos hacemos bullying, nos bardeamos entre nosotros cuando estamos en el Congreso, pero siempre digamos, con respeto. Y bueno, después en el Congreso, a veces la política te lleva, digamos, al plano personal. Y que pasa más el plano de las ideas y bueno, ahí es cuando se rompe, digamos, ¿no? Y no es una cuestión de casta, es una cuestión que en el fondo la política es la lucha primero por el poder, en el sentido más puro y duro, y después por las ideas, y en esa lucha por imponer las ideas, bueno, a veces la política genera dos cosas, genera conflicto, violencia, y muchas veces malos resultados. Eso no vas a extrañar, ¿no? Lo de la violencia. No, claro, lo más lindo de estar en CIPEC es que uno construye, primero que hay un clima de laburo impresionante, toda gente joven como ustedes, así. 25, escuchame, lo 26. seguimos invitando a Sigue morir. siendo Sigue siendo joven, olvídate. Y yo soy el veterano ahí, entonces gente joven que tiene unas ganas, que muchos voluntarios también en CIPEC.
O sea, gente que va a Hay trabajar. gente muy formada en CIPEC. Sí, no, ni hablar los investigadores seniors que tenemos, y hay una comunidad de CIPEC de más de 1000 personas que han trabajado en CIPEC, que quieren a CIPEC y quieren volver a CIPEC, pero hay voluntarios, o sea, chicos que están en la universidad que quieren ir a CIPEC para trabajar en políticas públicas y estar en un lugar tan prestigioso como CIPEC, y obviamente su equipo, que es un equipazo, estoy muy contento. Y bueno, y lo que no hay es la toxicidad de la política, ¿no? Porque... Siento en tus palabras, Luciano, que no sé si te corriste. ¿Sabes lo que es llegar al laburo todos los días y el laburo es pelearte con tu compañero de trabajo? Claro. Bueno, a lo mejor ustedes lo hacen acá en el streaming. No, pero No. es muy estresante eso. Es muy, Sí. O sea, vos llegás, yo era presidente de la Comisión de Presupuesto y sabía que venía una batalla de 12 horas donde el rol de mis compañeros de trabajo es pegarme a mí como presidente de la comisión y decir que tu gobierno es el peor de la historia, entonces el otro que le dice al otro que un ¿Eso te impacta en tu vida personal, en tu salud después te mental? acostumbras. ¿Sí? Después un poco te vas acostumbrando. ¿A qué te Depende de las acostumbras? personalidades. No, a la violencia moral, por decir de alguna forma. El otro día tuve una reunión, muy buena, digamos, con organizaciones que además todo el mundo no viene con agenda personal, o sea, estamos, digamos, la gente que trabaja por la educación, entonces se juntaron varias organizaciones de la sociedad civil, ¿en qué podemos hacer este año por la educación? Y surge alguna discusión, pero menor, ¿no? Entonces alguien me escribe, un empresario me escribe, me dice, che, Luciano, perdona la que siempre medio hace bullying. Le digo, no, escuchame. Claro. Bullying. Yo vengo del Bullying me hacía que si lo C5N, que sé yo, no se puede. Pero te fuiste medio frustrado, o sea, ¿eso te frustró un poco para correrte de lo partidario? ¿O dijiste, me quiero correr de acá, esto me está haciendo mal? O sea, ¿tiene que ver con eso tu nuevo rol? No, la verdad, no, para ser absolutamente sincero, yo entiendo la política como una vocación en la cual uno trabaja por un proyecto político y deja todo en función de un proyecto político. Cuando el proyecto político no está o pasó tu tiempo, tenés que buscar otros rumbos. Eso no significa que después uno no ame la política o no quiera volver a la política, qué sé yo. Pero básicamente es eso. O sea, no. Es que yo creo que nuestra contribución, o mi contribución en su momento, era trabajar por un proyecto político. En aquel momento, obviamente, nosotros más enfrentados al kirchnerismo, que era avasallante cuando yo empecé a trabajar en política. Y ahora, bueno, la política va por otros lados y yo siento que mi lugar es contribuir con mi experiencia política, de la cual no voy a negar ni voy a ocultar, trabajar para generar políticas públicas que puedan servir para pensar la Argentina del futuro. O sea, eso es lo que siento y la verdad es que no, cuando salí de diputados y me ofrecieron ir a CIPEC, como que ni lo pensaba porque es como... Te tiraste de cabeza. Y yo decía, mira, es como si me acabo de divorciar y me querés que me case a las 2 semanas. Déjame salir un poquito, conocer, a ver qué hay en el mercado. Pero después al poco tiempo de hablar con la gente, empezar a sentir esta buena vibra, ¿viste? De gente que no estaba ahí por un interés personal, sin agenda personal, gente que viene contribuyendo a CIPEC de hace muchos años solo por el hecho de poder tener una discusión sana de políticas públicas y pues se puedan hacer cosas como la boleta única, que fue uno de los primeros que impulsó la boleta única en Argentina fue CIPEC, allá por el 2005, 2006, imagínate. Dije, pucha, quizás esto es lo que necesito ahora en esta etapa de mi vida y así que muy feliz. Esta etapa de tu vida coincide, vos decís, con la política yendo por otros carriles, que cuando vos estabas en la política dijiste, en un momento en el que estaba yo, por ejemplo, en el Congreso, el kirchnerismo era avasallante. ¿Qué contexto ves hoy? ¿Dónde está el kirchnerismo? ¿Es avasallante? No. ¿Cómo ves al gobierno? ¿Qué estás viendo en la política? Bueno, nosotros de CIPEC juzgamos las políticas por sus resultados y no por quién las ejecuta o el color partidario. Y así seguirá siendo. En lo político es obvio que el kirchnerismo está en una crisis profunda, porque digamos, obviamente su líder máxima hoy está con prisión domiciliaria, empezando por ahí, y viene una crisis muy grande que fue el 2023, que creo que eso, de la cual es muy difícil recuperarse, me parece, una fuerza política después de atravesar una crisis de esa magnitud. Y así que, nada, en ese contexto creo que Argentina tiene una oportunidad impresionante de
de ordenar cosas que deberían haberse ordenado hace mucho tiempo, que ya ordenó Latinoamérica hace muchos años. ¿Cómo qué? La estabilidad macroeconómica, por empezar, digamos, o sea, una apertura razonable al resto del mundo. Y bueno, ayer justo estuve en un seminario, el LATAM Forum, que es básicamente un seminario, digamos, que reunió, bueno, a empresas de energía, de minería. El IEFA, LATAM Forum, sí. Gracias. Yo moderé el último panel, ¿no? Y la verdad es que no podía creer lo que está pasando en términos de las oportunidades que tiene Argentina por el contexto geopolítico y geológico. Sí, tenemos todos los recursos. Todos los recursos que quieren Europa y Estados Unidos. Todo tenemos. Y bueno, y ayer había un francés en el panel y había 2 americanos y de alguna forma competían para ver quién era el más amigo de Latinoamérica y de la Argentina y por qué habían puesto más plata los europeos que los de Estados Unidos. Y la estrategia y todo el foco era Argentina es un aliado y tiene que ser parte de nuestra cadena de valor. Ahora está toda esta idea del nearshoring, friendshoring, porque después de la crisis, primero hay una competencia entre Rusia y Estados Unidos, un conflicto latente, esa guerra fría que ha empezado de vuelta entre Estados Unidos, que es la potencia, digamos, presente, y la emergente, que es China, y el gobierno de Trump ha hecho explícito, digamos, que su razón de ser del gobierno es ponerle límites al crecimiento de China y, bueno, es una lucha geopolítica. En esa lucha geopolítica, los países o Estados Unidos piensa tener, digamos, toda su cadena de valor concentrada en aliados que son los de América Latina, básicamente, que ve en la mayoría de los países democracias relativamente estables, gobiernos de mercado. La excepción es Venezuela, digamos, y Cuba, que son 2 lugares donde está interviniendo justamente de manera agresiva. Pero bueno, todo eso nos pone a nosotros en un lugar increíblemente positivo para las inversiones, para lo cual tenemos que tener, creo que 2 condiciones: estabilidad económica y estabilidad política. ¿Qué significa estabilidad política? Que el que venga no se le ocurra confiscar vaca muerta. ¿Y crees que...? Por lo menos, no sé. O sea, que diga, bueno, que haya una cierta seguridad en la continuidad de un proceso de inversor. No es condición suficiente para que Argentina sea potencia, ni que va a solucionar la pobreza de un día para el otro. Es una oportunidad importante, es como si encontraste una mina de oro. Bueno, como siempre digo, vos con el petróleo, con vaca muerta, puede ser Noruega o puede ser Nigeria. Que lo te hablamos también. El Vasco me dijo lo mismo. Mirá, me la copió. Me la copió porque yo la dije antes que él. Pero el Vasco es amigo, también exdiputado, me la tiene que haber copiado a mí, no puede ser. Ayer estuvo, pero todo el día textual dijo Nigeria o Noruega. O sea, trajo el libro. Acá en este libro está Nigeria o Noruega. ¿En serio? No, entonces, bueno, pero ahí te quiero preguntar. Hay que ver de cuándo es el libro. Le vamos a dar el crédito a Bendiguren, que fue. Por ahí fueron a la misma escuela. No creo en este caso porque son formaciones distintas, me da la sensación. Sí. Pero vos creés que se la vamos a dar el crédito a él, pero bueno. ¿Y creés que el gobierno va a aprovechar o, digamos, en este momento de coyuntura de oportunidad que decías recién, creés que se están haciendo las cosas bien para que esa oportunidad sea aprovechada por el país? Mirá, yo siempre digo, cuando vos vas al gobierno es como que tenés que operar al enfermo en el medio del campo de batalla. Entonces, si un cirujano de guerra que tiene que operar ahí, es difícil juzgarlo desde la técnica medicinal de un laboratorio. Es más lindo CIPEC y todo. Digamos, claro, del laboratorio de CIPEC. No, la diferencia de CIPEC que implementa también políticas públicas, con lo cual a veces ponemos los pies, las botas en el boots on the ground, como dicen los americanos, o los pies en el barro, como decimos acá, porque implementamos políticas públicas, ayudamos a los gobiernos en la gestión a veces y, bueno, entendemos. Pero te quiero decir, más allá de eso, es muy difícil, digamos, cuando uno tiene que tomar todas decisiones al mismo tiempo, mantener el equilibrio político y armonizar transformaciones muy grandes. Hay una cosa que es cierto, yo lo digo hace mucho tiempo, lo he escrito en mi libro: cuando uno hereda un gran desorden macroeconómico, muchas veces termina pagando las consecuencias de los ajustes que vienen a los desajustes, ¿no? ¿A Macri le pasó eso? A Macri le pasó eso, obviamente, y a Milei quizás igual o peor. Tuvo la audacia de corregir cosas muy rápido y que la sociedad lo apoyara, y eso le permitió al gobierno salir rápido, pero ahora empieza un proceso mucho más lento, que es la reconstrucción de la confianza en la Argentina, la reconstrucción del clima de inversiones, las reformas indispensables de las cuales
recién hablamos con parte del equipo aquí antes de empezar, y que, digamos, hemos gastado muchos años ya de reforma, pero ahora es una cuestión de economía política poder impulsarlas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, no es sencilla esa tarea, lo cual no quiere decir que eso justifique, digamos, todos los gobiernos o los errores de un gobierno, pero trato de explicar el marco, ¿no? Y Argentina está, obviamente, atravesada por la estabilización macroeconómica que no terminó, la apertura económica, o sea, la reconversión productiva, y dentro de poco la inteligencia artificial. Digo dentro de poco porque la inteligencia artificial ya es un boom, pero todavía las empresas no han implementado. Y cuando implementen, eso va a implicar también un salto de productividad de las empresas, que está bueno, pero quizás menos empleos en el muy corto plazo. Y todo eso al mismo tiempo. Claro. Entonces, y al mismo tiempo está el milagro de la minería y vaca muerta en la cordillera, que eso no para de crecer, el seminario de ayer, que es fantástico, pero que todavía no deja de ser una realidad que es más regional que nacional. Digamos, Luciano, ¿no? Hablas de confianza, hablas de inversores, y a la vez vemos que en la Argentina no estamos viendo, si bien, por ejemplo, la Argentina Week fue espectacular, sí, no estamos viendo un aluvión de inversiones, estamos viendo un riesgo país en 600 puntos. ¿Qué crees que pasa ahí? Uh-huh. ¿Se le está cobrando a Milei un poco de la desconfianza argentina, que ya viene como heredada? Uh-huh. En realidad no estamos tan bien como parece para el resto del mundo. ¿Qué crees que sucede? Que el riesgo país, por ejemplo, sigue en 600 puntos o que no llueven inversiones. Sí, creo que hoy es la pregunta del millón. Si vos le preguntás a los economistas por qué el enfermo no camina, van a tener distintos diagnósticos, que son dos de lo que dijiste, que mencionaste, digamos, la desconfianza crónica en la Argentina. Algunos te hablan del estilo de liderazgo del presidente como un factor, digamos, los más opositores. Otros te dicen el dólar bajo. Y otros te dicen, bueno, faltan todavía muchas reformas por hacer, o la inestabilidad política, lo que el gobierno llama el riesgo cuca, que es el riesgo de reversión. ¿Vos por cuál te inclinas más? Yo creo que es un poco de todo. ¿Riesgo cuca hay? A ver, los antecedentes son muy claros. Asumió el kirchnerismo en 2019, en diciembre de 2019, lo primero que planteó fue una reestructuración de la deuda, o sea, patear la deuda para adelante y no pagar. Y casi tiramos abajo la arquitectura financiera global, tratando de discutir las cláusulas de acción colectiva, y no somos, digamos, precisamente unas carmelitas descalzas. Entonces, ahí hay toda una discusión respecto a eso. Pero más allá de eso, yo creo que no hay una explicación, digamos. Sí hay un boom de inversiones, obviamente, en los sectores estratégicos muy asociados al RIG y al régimen de estabilidad de las inversiones, de incentivo a las inversiones. El resto de la economía todavía no termina de despegar. Y bueno, es un poco, como te digo, hay múltiples causales, pero es muy difícil identificar, hacer una regresión. No podemos hacer una regresión y decir, mira, 20% es el dólar, claro, 15% es China. Claro, la torta. Claro, la torta del 100%. 65% del riesgo cuca, o que lo que sea. No, es muy difícil hacerlo. Entonces, cada uno tiene su diagnóstico. Si vos me preguntás a mí, es un poco de todo. Yo creo que Argentina tiene en su sistema político todavía una inestabilidad grande, que no se ha zanjado, y que probablemente, yo esto lo decía en el 2019, siempre decía, lo mejor que le podía haber pasado al gobierno de Macri es tener del otro lado una posición racional alternativa que nos pudiera ganar, pero que no dinamitara todo. No, que es el problema, ¿no? Cambiar las reglas de juego cada vez que hay una elección. Sí, porque si vos podés torcer para un lado, podés ir para el otro, pero si vos replanteás todo y decís, no, los contratos que firmó el anterior los pongo en discusión, está esa cuestión, ¿no? O sea, como... Y bueno, yo creo que hay un poco de eso. Obviamente hay factores macro también. El crédito, no conozco ninguna economía que no se recupere sin el crecimiento del crédito de la construcción. Y el crédito no está subiendo y la construcción tampoco. Cada una tiene su explicación. Bueno, hay que darle tiempo. Yo creo que el paciente sufrió un infarto el año pasado en el medio de las elecciones con una mega corrida cambiaria. No podemos pretender que salga corriendo una maratón.
Pero si en junio no empieza a recuperarse, vamos a tener que replantear algunas cosas. Y yo creo que el gobierno está sobre esos temas y está impulsando una agenda de reformas para que se vea, sobre todo la Argentina Week fue muy importante para eso, de llevar los gobernadores, una parte importante de la dirigencia política diciendo este rumbo de normalización, estabilización de la macroeconomía, equilibrio fiscal, que es la base para que vos puedas pagar tu deuda y no romper contratos, que es lo que le interesa a largo plazo a un inversor financiero, pero también a uno real, porque si vos rompes el contrato de la deuda, atrás de eso viene una crisis y atrás viene que te rompe el contrato tuyo. Yo creo que eso es una muy buena señal como para que los inversores empiecen a confiar. O sea, el gobierno la ve por dónde ir. El gobierno, yo creo que el gobierno está preocupado, como muchos de nosotros, en que el paciente no corre como quisiéramos que salga corriendo, claro. Digamos, ¿no? Y ya lo ha dicho el ministro Caputo. Hay una cuestión. ¿Qué dice Toto? Toto dice, mirá, si me hubieran preguntado a mí cuál iba a ser el riesgo país después de ganar las elecciones, pasar la reforma laboral, tener casi mayoría automática en las dos cámaras, controlar el Senado de la Nación por primera vez del retorno de la democracia, yo te diría el riesgo debería ser 300 puntos. Claro. Eso no pasó. ¿Por qué no pasó? Y ahí vuelvo a tu pregunta. Y no pasó por una cuestión de historia, porque la economía no está booming. Que de hecho es un poco lo que vimos durante el gobierno de Mauricio Macri. Vimos unos fundamentals que quizás no eran exactamente los mismos que hoy, pero en algunas cosas se acercaban, un riesgo país más bajo, a misma situación, que no es igual, pero digo, exagerando el argumento, a una situación similar, el riesgo país era más bajo. Es como que ahora se lo está cobrando a lo mejor este gobierno, o a lo mejor estamos desde acá adentro viendo cosas que no pasan. No sé. Es tal cual. Con fundamentos quizás un poco más sólidos. En aquel momento había mucha confianza que el proceso político, que Argentina había aprendido y que el proceso político iba a ser más, más normal en el futuro. Y yo me acuerdo cuando Argentina tenía ese riesgo país, o sea que, en aquel momento Toto vendía bonos en Wall Street y yo recibía muchos, como presidente de la Comisión de Presupuesto, recibía muchos inversores. Y me acuerdo de nosotros, la forma en la cual básicamente vendíamos a Argentina, en el buen sentido, promocionábamos a Argentina. Ayudábamos a que el país crezca. Exactamente, promocionábamos a Argentina. Decir, bueno, si a Mauricio le va mal, está en aquel momento María Eugenia, y si no está Urtubey, que era como la estrella ascendente del peronismo en aquel momento. Estaba Sergio Massa, que tenía 70% de imagen positiva en el 2016, y también era como una voz racional que se había enfrentado a Cristina en el 2015 para frenar la o el intento de Cristina Terna en aquel momento, 2013 fue, perdón, sí. No, 2013. Entonces, bueno, lo que veía los inversores es que Argentina no volvía a un extremo y que iba a normalizarse en términos de un proceso político, como tienen la mayoría de los países de Latinoamérica, que tienen, por ejemplo, Lula en Brasil. Claro. Y bueno, y mira el riesgo país de Brasil, digamos, ¿no? Pero es un gobierno de izquierda, pero de centro izquierda, pero que no toca ni al Banco Central, ni defaultea la deuda, ni confisca empresas, que tampoco pasaba en la Argentina. Hubo en el gobierno de Alberto Fernández lo de Vicentín, que tenía otras explicaciones. Ni tampoco panquequea con la política exterior, según. Claro, ni tampoco era un péndulo tan grande de la política exterior que pasamos de Irán a Estados Unidos sin escala. Entonces. O Rusia, claro. Pero 2027, si ganara de vuelta o fuera reelegido Milei, esas dudas ya no. Ya, ¿cuáles son las dudas? Se preguntarían. Claro. No, el gobierno diría, pará, ya está, listo, ganaste la intermedia, ganaste 2027, ahora ¿cuál es la próxima zanahoria que quieren? Pero no estamos en el 2028, estamos en el 2026, claro. Sí, pero bueno, eso eventualmente se disiparía con una. Yo creo que sí, o sea, ¿cuánto tiempo nos van a pedir? Y además, obviamente, estas reformas tienen que empezar a dar frutos, porque, insisto, en la medida que uno estabiliza, se supone que la estabilización genera monetización, aumento del crédito, el crédito lleva a la recuperación de la construcción, las industrias de vaca muerta y de minería van a empezar a traccionar empleos, va a haber mucha migración, no toda la que se necesita para, si uno imagina el 40% del padrón que está en la provincia de Buenos Aires, no es que se va a ir a vivir a Neuquén. Eso no va a pasar, pero va a haber mucha migración interna, para lo cual hay que prepararse. Y bueno, eso tiene que empezar a llegar. Yo creo que hay todavía en una parte importante de la población una apuesta a que eso suceda. Y eso creo que beneficia al gobierno para dar el tiempo que se necesitan. Como decía antes, salir de una crisis tan grande como tuvo la Argentina, que viene de muchos años,
y poner el paciente a caminar lleva un tiempo. Lo que pasa es que a veces la sociedad pierde la paciencia. Sí, ¿no? es ver si la sociedad aguanta, sobre todo, ¿no? Claro, Como- claro. Ahí- Y ve la esperanza, sí, perdón. No, y te iba a decir justamente una pregunta de esto que charlamos, que creo que tiene que ver con el riesgo país. Y tu opinión respecto de dos cosas, que una la mencionaste la pasada, que es el tema de la apertura, ¿no? Que creo que veníamos de una economía muy cerrada, que hace falta ese nivel de apertura. El tema es si la velocidad te parece adecuada, y eso lo traigo a otra discusión que está muy en boga en este momento, que es el tema de el deterioro en el empleo y el tema de cómo está la actividad económica y las empresas, ¿no? ¿Cómo ves esa transición? Si por ese lado lo ves que está caminando o si ves que ahí puede haber un obstáculo importante. El gobierno avanza a máxima velocidad en las reformas. En eso no se le puede reclamar absolutamente nada. Me río de los comentarios, estoy leyendo ahí. ¿Querés que lo leamos? Lo leemos, si lo ves. Porque aparte me afectan lo que dicen, pero muy No, gracioso. no te leo. Bueno, Algunas pero- cosas muy graciosas. No, porque pero, es muy creativo, no, pero siempre yo en general no leo, en mi Twitter no Nos leo. están diciendo cucas a nosotros. Nos dijeron cucas a nosotros. Ah, ¿sí? Sí, nos dijeron cucas. Bueno, que digan. Otro era tirarle más flores a Sergio Tomás de la Buena, Luciano, porque vos decías que en ese momento Sergio En Massa ese era una momento, posición sí, racional. Por o eso sea, creo estaba que quedó tan claro. preocupado Durán Barba en ese momento con Massa. Porque Claro. era la alternativa del peronismo, que era una alternativa muy competitiva en aquel momento. Después se pelea al final del 2016 por la ley de baja de impuesto a las ganancias. Ahí Mauricio le dice ventajita y cae como plomada en la popularidad. Y después se termina uniendo con Alberto Después Fernández y terminó, Cristina Fernández. exactamente. Así que no. Pero Estabas bueno. marcando ese momento, no te distraigas. No, Sí. hay, bueno, hay cosas muy graciosas, pero... Mira, muy buena entrevista, dice Daniela. Gracias, también. Ahí está. una buena. No, te decía, a ver, con lo cual, yo creo que el gobierno ha hecho las reformas y ha pasado una reforma laboral histórica. O sea, porque la verdad es que Argentina, bueno, ya sabemos, no vamos a hablar de la reforma laboral que se necesitaba, era imprescindible en la Argentina. Y lo que se está viendo es un crecimiento heterogéneo. O sea, los sectores ganadores empujando hacia arriba, entonces, y hay 3 sectores que están para abajo, que son industria, comercio y construcción, que son sectores muy trabajo intensivos, concentrados muy en los conurbanos, digamos, ¿no? Y eso es lo que por ahí siente la gente. O sea, hay una dicotomía entre un crecimiento que es muy de oferta, digamos, cuando crece la cosecha, porque llovió mucho, no es que hay un boom de demanda, que se vende más soja, los argentinos comen soja, no, es que hay una cuestión de oferta. Bueno, Vaca Muerta es algo parecido, hay tecnología ahí explotando la piedra y saca. Entonces hay un crecimiento de oferta, pero la demanda, que es consumo e incluso inversión, está todavía, inversión porque incluye construcción, no solo maquinaria y equipo, está todavía pisada. ¿Le falta al Entonces, gobierno eso tener genera una política industrial? Esa pregunta más difícil, ya me voy. Vino el Vasco ayer, por eso quería continuarla. Así que ahí voy a esa pregunta, Sí. pero hay un crecimiento muy heterogéneo de la economía, y esa es la dicotomía entre las cifras de crecimiento que muestra el INDEC y la percepción de muchas empresas, en particular la industria, y un sector de la población, digamos, ¿no? Así que, pero otra vez, para que el crecimiento sea armónico, digamos, tiene que crecer todos los sectores, algunos más, otros menos, hay ganadores, hay perdedores, pero tienen que crecer todos parejos. La industria, voy a esa pregunta para no esquivarla, es un debate que es global. Yo creo que la economía tiene que estar abierta al mundo, creo que cerrarse, digamos, como se hizo en el pasado, lo único que te condena es a tener precios caros de los bienes y que ni siquiera la propia industria crezca, porque lo que hacen las industrias en general en muchos casos es una actitud defensiva, sacan esa renta y se la llevan, porque en el fondo sabes que si en algún momento te bajan los aranceles y no sos competitivo, terminaste. Pero hay un fenómeno que es el fenómeno de China, que es un fenómeno global que dio origen a Trump en los Estados Unidos, que es un problema entre geopolítico e industrial también, por el cual, bueno, se discutía mucho en el seminario de ayer, hay países y regiones que dicen, bueno, yo quiero que no haya, digamos, un crecimiento hegemónico chino, sino que sea distribuido y que haya cadenas de valor, digamos, de aliados estratégicos. En esa discusión geopolítica creo que hay una discusión para ver cómo Argentina se inserta en ese contexto, con qué industrias. Claro. Pero porque además nuestro principal aliado es Estados Unidos, ¿no? El aliado político.
el que está planteando la política industrial anti-China, que en este caso anti-China, nosotros no somos anti-China porque le vendemos un montón a China, es el propio aliado de Estados Unidos, de la Argentina. A ver si te entiendo bien, Luciano, pero vos Sí. lo que estás diciendo es, abrámonos al mundo, pero con China seamos un poquito más inteligentes, ¿sería? A ver, yo creo que ahí hay un tema, que es que China tiene una posición avasallante en el comercio internacional y ingresa a la OMC en el 2001 y a partir de ahí ha pasado a explicar, creo que ya explica el 25-30% de la producción industrial global y va camino al 50%, o sea que... y hay una cuestión que tiene que ver, obviamente, hay un debate que es hay un debate técnico, digamos, básicamente la teoría del comercio internacional dice, bueno, yo me abro el mundo y compro más barato, eso está bueno, que es lo que dice Federico, y bueno, está bien en la medida en que vos cuando pasás de A a B, llegues a B, digamos, donde Claro. vos destruiste el empleo, pero hay toda ¿Qué una pasa en el dinámica, medio? Hay una transición. Y también es cierto... Que esa habría que cuidarla más, ¿no? Claro, también es cierto que Argentina no pueda no tener, o sea, esté condenada a no tener industria. Eso tampoco es cierto. Yo estoy seguro que con condiciones razonables tenemos empresarios, tenemos talento para poder producir y vender en determinados nichos. Bueno, todo eso hay que trabajarlo, hay que darle condiciones. No creo que sea una cuestión de digamos... ¿Sería el laissez-faire si la Organización Mundial de Comercio, que es lo que dice Trump en una carta que manda el secretario de Comercio a la Organización Mundial de Comercio y le dice, muchachos, ustedes hablan de libre comercio, nación más favorecida, pero hay uno, no dice quién, pero está Sí. implícito, China. claro, que hace un montón de cosas para inclinar la cancha de su lado, subsidia los insumos difundidos, baja impuestos. Podríamos decir que Estados Unidos hizo lo mismo en los 40, los 50, ¿no? Seguramente, sí. Bueno, y está esta discusión acordate, algo parecido pasó entre Estados Unidos y Japón y Alemania en su momento. Le digo, flaco, me estás bañando de producto industrial, estás haciendo apreciar tu moneda y empezá a gastar, Claro. porque me estás exportando todo tu desempleo a mí. Claro. Entonces, y voy a decir, ¿y qué diría? Y voy a decir, pero que Estados Unidos, cuando plantea eso, ¿era tonto? ¿Por qué no compró los bienes baratos de Japón? Y bueno, porque hay un equilibrio en el desarrollo entre qué producís, cómo producís y a quién le vendés. O sea, falta debatir un poco más eso. Sí, falta... Calibrar sería. No Falta... sé. Bueno, yo no tengo una buena explicación y parte de lo que vamos a hacer en CIPEC, ahora volviendo a CIPEC, es empezar a debatir esa agenda de largo plazo. O sea, ¿cómo hacemos para que la Argentina se integre? ¿Qué hacemos con China? inteligentemente? ¿Qué hacemos con China? La pregunta, pero el mucho paper. más. Sí, Bueno, sí. ayer se discutía esto en el No, pero panel. es que buena Pero que pregunta. es lo que discuten todos los sectores. ¿Qué hacemos con China? Yo Todo el junto con mundo textiles discute. y me dicen, no sabemos qué hacer con China. Me junto con la construcción y me dicen, no sabemos qué hacer con China. Entra el porcelanato chino. Escuchame, y Trump no sabe qué hacer con China, Por por eso eso. puso 100% de arancel. Sí. Imagínate nosotros que Y acá que vienen venimos de todos los vender- peronistas que han venido acá, porque han venido de todos los espacios, del PRO un montón, del De todos. peronismo, pero todos los del peronistas Ahora, estoy vienen y corren a Milei y dicen, pero al final Milei hace lo opuesto a Trump. Sí, claro, pero está bien. Pero más allá de la chicana ideológica, yo creo que Argentina tiene que crecer integrado al mundo. Crecer integrado al mundo significa que uno pueda comprar y también vender. Entonces yo veo como que Argentina tiene una situación extraordinaria, porque acabamos de firmar un acuerdo con la Unión Europea, que es una economía de altos salarios, alta productividad, somos muy complementarios, que le podemos vender cosas, que podemos tener comercio intraindustrial en muchos sectores, venderle pickups y comprarle Eso es de autos. lo más importante que pasó en este último tiempo, Ni ¿no? hablar. Lo del acuerdo del Mercosur y la Pero Unión ni hablar. Europea. Entonces, yo creo que ahí hay una gran y el acuerdo con Estados Unidos. Bueno, es un poco lo que nos pide Trump, en definitiva. Comercien con nosotros y no con China. Vos sabés que Argentina entró en una lista de países investigados por el gobierno americano por comprar mercadería de países que usan trabajo esclavo. Está en la lista junto Mirá. con varios otros, sí. O sea que No nos está sabía diciendo, eso. sí, te mando ahora Sí, el interesante. documento. Sí. ¿Por qué? Porque está diciendo, vos sos aliado y yo, pero el problema mío de Trump es China. Entonces, acá no es un tema de subir aranceles, es ver cómo nos insertamos inteligentemente al mundo en ese acuerdo Mercosur-Unión Europea, con Estados Unidos. ¿Cómo hacemos para venderle más cosas a China de las que Claro. necesita China, que obviamente son Ahora, commodities? vos no te querés meter en el barro, te pregunto yo, vos saldrás ahora como director de CIPEC ya y no como diputado, pero en esta discusión los metió Milei por la ventana a Paolo Roca y a Javier Madanes cuando discutía sobre la industria y el cómo y qué pasa con los industriales argentinos. ¿Qué te pasó con eso? Lo hizo en la Argentina, lo hizo en el Argentina Week, lo hizo en España, en un evento político.
nosotros, obviamente, de CIPEC y yo a lo largo de mi carrera siempre pública, he hecho del diálogo y del respeto una tradición, y CIPEC es un ámbito de diálogo y habla con todos los sectores, así que no es por ahí. Me parece que, pero a ver, el tema es que hoy la política tiene un formato muy, digamos, muy de redes. Entonces, de hecho, esta conversación, para muchos de los que están ahí en el chat, es demasiado explicada, digamos, ¿no? Quieren algo. Sí, quieren el falta título. pelea. Decí barbaridades, Luciano, que se nos cae el stream, por favor. Decime si sos Están enojados Violeta, porque estamos hablando. Decime si sos Violeta o si sos Cuca y simplificame la vida, que es mucho más sencillo cuando yo sé que tengo la razón y que estoy de un lado o del otro. Igual si hay algo que no tiene las pinas, algo de Cuca. No, eso me parece que está claro, pero bueno, siempre hay alguno ahí que... Sí, sí. Entonces, no, pero... ¿Vos crees que es parte de la dinámica, esto de Milei, de la nueva política hoy en la Argentina? La política en todo el mundo se maneja con otras formas y bueno, a ver, yo lo que creo es que nosotros tenemos que, como país, vuelvo a decir lo que decía al principio, quizás el mejor beneficio para el gobierno y lo más funcional para el gobierno en términos de lograr su propia reelección, quizás sea que aparezca una oposición racional alternativa. Bueno, de eso te quiero decir, eso no se ve para 2027. Y no se ve para O sea, no 2027. se ve en términos, digamos, claramente uno ve. Igual puede pasar, puede aparecer Dante, Goebbels, Amor, y de repente te apareció Ponele. uno. Argentina te aparece un Argentina candidato es de abajo del... impredecible. Pero digo, el escenario parece bastante parecido al 2019 en términos de, qué sé yo. Yo no me la juego El así. oficialismo versus el peronismo. Y eso, vos decías antes que eso fue malo, porque eso significaba... Y mirá el qué sé yo, año pasado. Mirá lo que fue el año pasado. Y está bien, el gobierno supuestamente perdía, después no perdió, ahora supuestamente va a ganar, pero no sabemos, o sea, y los mercados se ponen nerviosos. O sea, lo mejor sería que la competencia en el 27 sea entre... Libertad Avanza versus PRO. No sé. qué Mañana está otra la cumbre del PRO, Macri está ahí queriendo tener candidatos propios. Vos no ¿Te vas, gustaría que haya candidatos propios del PRO? No, para mí no me pregunten eso ahora porque... Por eso no vas, por eso no vas. No. Me imagino que no vas. No. Nosotros te preguntamos, está discutiendo, tiene el rol de CIPEC. No, y además, nosotros es como que, digamos, estamos tratando justamente de levantar la mirada de la coyuntura, de incluso ni siquiera seguir estudiando las reformas que ya estudiamos, porque CIPEC escribió de coparticipación en el 2006. Tenemos al mayor experto en temas previsionales, que es Rafa Rothman, trabajando con nosotros y en diálogo con el gobierno nacional, no es que no, pero hay mucho diagnóstico, mucho trabajo sobre las reformas, y lo que hay que llevarlas adelante, que claro. no es fácil. Entonces, sobre eso vamos a aportar, vamos a seguir hablando. Vos con Toto Caputo hablás, ¿no? Pues le decís Toto y me imagino que hay un diálogo... Sí, no, tengo relación, fuimos compañeros en su momento digamos, en el gobierno y... Te escucha. Sí, no, pero yo trato de no intrometerme mucho, porque sé que cuando vos estás ahí, hay una cosa que desordenó mucho los gobiernos, que es el WhatsApp. Digamos, yo ¿sí? creo que parte del conflicto, del fracaso, no digo el fracaso porque es una palabra dura, pero ¿Pero de por los qué? problemas del gobierno de Macri fue la irrupción del WhatsApp. ¿Pero por qué? Porque se hace una cosa tan radial que todo el mundo tiene acceso a todo el mundo llama. Todos te hablan. El proceso de toma de decisiones se hace caótico. Yo creo que ahora este gobierno ha logrado ordenar, porque ya no es tanto el shock del WhatsApp como era antes. Pero cuando estás ahí te recibís 62 mensajes por día explicándote cuál es la solución a la Argentina. Y entonces... Por WhatsApp. Un audio de 1 minuto y medio para hacer. solucionar. 1 minuto y medio por WhatsApp. Entonces decís, bueno, acá tengo la solución para bajar la inflación, tenés que hacer esto. Entonces cada maestrito con su librito va, le habla al tipo. Entonces yo trato, si no me llaman, no voy. Cuando me llaman, voy y doy mi opinión. Luciano, pensando, vos recién decías en CIPEC que hacen investigaciones de políticas públicas y demás. Esto que te voy a decir parece a lo mejor que fue hace un montón, pero en realidad no tiene tanto tiempo, que es que vos tenías, y corregime si lo digo mal, un programa, un plan para la Argentina en las últimas elecciones, pensado quizá para otro equipo, pero tenías unas ideas de qué pensabas que tenía que hacerse, claro, por eso, qué pensabas que tenía que hacerse desde la economía. Entonces, mi pregunta es, ¿qué de eso, que vos trabajaste muy bien, sentís que todavía no se hizo y se podría hacer, que esté faltando en algún frente económico? Sí, yo escribí un libro que se llama Desenredar la Argentina, diagnósticos y propuestas para quebrar la decadencia, en el cual
básicamente son 10 capítulos, son 10 reformas. Empezaba la primera con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, que no se hizo. Yo creía en un Banco Central robusto, independiente, desconectado del Tesoro Nacional, en fin. Y, ojo, ha hecho un montón de cosas el Banco Central y ha saneado su balance. Pero esa reforma legal por lo menos no está. Y Sí. terminaba con la reforma del mercado energético. Quiero decir, pasando por la coparticipación, impuestos, simplificación tributaria, comercio, apertura. Y hablaba mucho de la apertura que se está haciendo y de cómo debería hacerse y cómo eliminar todas las trabas para arancelaria que ha puesto la Argentina, que eran, digamos, formas de trabar el ingreso de mercadería, lo cual le hacía encarecer excesivamente los bienes. Y yo siempre digo, la verdad que el mercado es sabio, si querés decir, o es salvaje, según como lo diga. Si vos bajás la oferta, sube el precio. Ahora, ¿la culpa quién es? ¿Del empresario o de que vos cerraste la oferta? En realidad sube el precio, porque el empresario vende al precio máximo. Es responsabilidad del policymaker tener acceso, digamos, y que haya competencia. Y en eso este gobierno creo que ha avanzado muchísimo. Así que, pero esto te quería decir, el punto es este. Creo que hay mucho diagnóstico sobre esas propuestas, sobre esas reformas, mucho escrito, y ahora el gobierno las tiene en agenda. Entonces lo que nosotros podemos hacer desde CIPEC es decir, bueno, te ayudo o ayudo Claro. con esa agenda, ayudo al debate, cuando salgan marcaremos lo que está mal y apoyaremos lo que está bien de una reforma tributaria, pero nuestro foco ahora tiene que estar puesto en la agenda siguiente, que es la agenda del futuro, que a nuestro juicio es qué va a pasar con el mercado laboral cruzado por la inteligencia artificial y la reconversión productiva, Qué miedo. cuáles son las implicancias del cambio brutal que está pasando en la demografía para Claro. la desconcentración regional, para el formato de la educación del futuro y la infraestructura. El sistema previsional. Y también- El sistema previsional, Está quebrado. exactamente. ¿Ciudades y cambio climático sigue siendo agenda? Ciudades, sí, por supuesto, ciudades, todo lo que sea urbanístico, yo creo que hay que pensar cómo va a ser la Argentina del futuro en términos de toda esta desconcentración regional que se puede dar, digamos, ¿no? Con sectores que crecen o regiones que crecen más que otras, pero vos podés tener, y esto pasa en mi provincia de Santa Fe, tenés ciudades de lo más pujante con una villa de emergencia al costado, simplemente porque no hay loteo, porque no hay Claro. cloaca. Entonces, hay un montón de desafíos, pero justamente hay una convergencia que ya está en marcha con la Unión Europea que no va a parar, que eso no es discrecional de un funcionario, eso es un acuerdo para los próximos, para la posteridad, pero que tiene una transición entre 5 y 10 años por sector. Queremos ver qué brechas regulatorias de productividad, de infraestructura hay que cerrar para poder competir sanamente con Europa. Y poder exportar también a los Estados Unidos. Toda esa agenda del futuro que hoy es como que nadie la está mirando porque estamos en una agenda que es La urgencia. imprescindible, que es entre la urgencia macroeconómica y las reformas que yo llamo base, que son las que tiene que hacer Argentina para aproximarse a la normalidad, que son complicadísimas. Nadie dice que son fáciles. Son complejas en lo técnico y mucho más en lo político, pero el gobierno la está encarando. Y hace 20 años que venimos escribiendo los economistas, los politólogos. Entonces ahora hay que hacerlo. Y el gobierno las está encarando y nosotros apoyamos ese proceso de reforma. La laboral ya salió, queda la tributaria, queda la de coparticipación, queda la previsional, queda la transformación del mercado energético, que es mucho más que vaca muerta, es ver cómo hacemos un sistema energético con precios más liberados y que genera una interconexión en todo el país. Bueno, todas esas reformas el gobierno de alguna forma las está poniendo sobre la mesa y nosotros las apoyamos y queremos levantar un poco la mirada para imaginar la Argentina en los próximos 10 años, qué vamos a necesitar, digamos, con todas las dificultades metodológicas y de aprehensión que externalidades, puede sí. tener una agenda tan ambiciosa como es esa, ¿no? Luciano, un gusto escucharte. Se te Gracias. nota en otro tono. Sí, sí. Pensando en el largo. Tiene tiempo para. Dijo largo ahora- plazo. Ahora puede pensar Sí. en largo plazo. Me imagino sí. para vos es como. Me envidian, y los políticos me envidian porque... Está a punto de hacer una política pública para prohibir WhatsApp en los funcionarios del gobierno. Y te digo A que punto. por ahí es bueno. Sí. Le hubiera Sugerencia. salvado un par de. Va de retro de acá, regulación, no sé. Pero... Mirá que nos están diciendo peronistas a todos. Ah, es un paper, la incidencia de WhatsApp en la gestión No, operativa de un pero para gobierno. los politólogos, si quieren el proceso de toma de decisiones en un gobierno es clave. Sí, que se total. ordene, que se ordene. Sí. Yo creo que este gobierno es bastante Bien ordenado. verticalista, sí. Sí, bastante ordenado porque además hay una gran delegación en los ministros que hace mi ley.
y eso ordena, ¿viste? Y además, Milei tampoco es una persona que, creo yo, ¿no? Tampoco es tan abierta y todo el día dialogando con gente. Entonces, eso me parece que es bueno para el proceso de toma de decisiones. A veces se ordena mucho con estos aparatitos. Me imagino lo que habrá sido el macrismo para que WhatsApp, escucha. No existía silenciar notificaciones en 2019. Claro. Bueno, Claro. Luciano, te vemos en la comida de CIPEC. Nos vemos Seguro, ahí. están todos invitados y va a ser la verdad que un súper evento. Van a ir de todos los sectores. Abril, ¿no? 20. Ya hay gente 20 de abril, citando, 20 de abril. hay gente en redes ya citando tu invitación a Milei para que vaya a las relaciones de CIPEC. Sí, por supuesto, sí, el presidente La obviamente habitación está pública más está que ahí, mirá. bienvenido. Ahora, van Pablo a de Navas. todos los sectores, con lo cual va a estar divertidísimo ver a digamos, gente de todos los sectores escuchando al presidente si va. Pero en general no suele ir a este tipo No, a este no tipo lo, de- sí, no lo No, no imagino, sé. pero nunca se sabe. Por Nunca ahí te se sabe. cae ahí, No, no. te cae, Pero te sí- canta una sí canción. hemos hablado con varios ministros y estamos invitando a todo el gobierno nacional. Van muchísimos gobernadores. Es un ámbito de diálogo plural. Círculo rojo. Y bueno, muchos empresarios y ustedes los periodistas que son la gente mala que va ahí Vamos a ver qué pasa Y en también la la gente comida. mala. a cubrir las cena. notas. Bueno, Luciano, gracias por venir. ¿Te gustó el estudio del cronista? No, es espectacular. La verdad que parece Silicon Valley. esto. Sí, Vamos. tenemos cositas Sí. de startup. Suena muy bueno. La verdad que los felicito. Estamos Sé que están levantando dando fondos muy de bien, inversión. Están dando muy bien, que están ahí en el top de Latinoamérica, el sitio web. Así que me alegro mucho. Yo era columnista de cronista cuando era joven como ustedes, allá por los 2000. Yo 2000, había pocos economistas ortodoxos que habían sobrevivido a la convertibilidad. Claro. Claro. Entonces llamamos a uno, soy ortodoxo para los que decían ahí que soy. Che, te pegó la llamamos a edad. una- No, Sí. no, sí. Nah, será. Estás joven, Estoy en Luciano. broma. Estás joven. Juego con eso, pero. Y claro, entonces escribía, tenía una columna mensual en el cronista. ¿Quién te editaba? Ay, en aquella época no me acuerdo, soy malísimo con los nombres. No, olvídate. Pero fueron muchos Era así, años. pues te acordás, no sé, Willy Fueron muchos Laborda años. diciendo. Pero sí, he hecho Editándolo. algunas tapas con eso y digamos, con algunos títulos me habían puesto en tapa y me generó algunos llamados del Banco Central de aquel momento que no vamos a citar. No había nombres. WhatsApp todavía. No había WhatsApp, Claro. y así que sí, tengo una gran amistad y un respeto enorme por el cronista y así que estoy feliz de esta modernización y esta expansión. Del